Hay una gran diferencia entre estar fascinado con Jesús y ser formado por Jesús. Creo que si somos honestos, muchos de nosotros nos hemos encontrado en esta etapa donde nos sentimos fascinados por Jesús. Decimos, wow, esto es increíble, mira lo que Dios está haciendo. Ahorita Silvia me estaba contando allá afuera, me decía, ¿sabes qué, José Luis? El domingo pasado cuando predicaste y estábamos hablando y leyendo la palabra, cuando Jesús le dice a este hombre, levanta tu mano, y fue sanado en ese momento. Y dice, Dios me sanó el brazo. Dice, yo llevaba mucho tiempo que me pasaba así, que me dolía el brazo y que quién sabe qué. Y cuando estaba escuchando la palabra de Dios, dice, levanté mi brazo y Dios me sanó. Y Dios decía, ay, no es cierto, no, pero no debo de dudar. Ay, no es cierto, pero es que, ay, ¿de qué me fumé? No, estaba fascinada, ¿verdad? Fascinada por lo que Dios está haciendo. Y ahorita me dicen, no, desde ese día no me ha dolido mi brazo, me estaba doliendo por mucho tiempo. Dios es bueno y su palabra es buena y es poder para el que cree. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros hoy, seguirá haciendo milagros, ¿verdad? Es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que hizo ayer lo va a hacer hoy y lo va a hacer siempre. Así que estemos expectantes de lo que Dios va a hacer con su palabra. Su palabra no es un consejo más, su palabra es poder. ¿Amén? ¿Lo puedes creer? Bueno, cuando nos encontramos fascinados con esto, y la verdad es que cuando nos hemos encontrado ahí fascinados por Jesús, ha sido porque nos hemos sentido atraídos por su propia, ¿verdad? Atraídos por Jesús, o incluso impresionados por la ayuda que nos ha dado, o la manera que nos ha respondido en nuestras oraciones, o las bendiciones, ¿verdad?, que nos ha traído a nuestra vida. Estamos impresionados porque nos ha dado algo que no hubiéramos podido obtener por nuestras propias fuerzas. Hay cosas que dices, yo de plano esto no lo puedo hacer. La única respuesta para mi circunstancia es un milagro. No importa qué tanto lo desees, no importa qué tanto lo quieras, aunque tú hubieras tratado, nunca lo hubiéramos podido lograr. Y es aquí, ¿verdad? Y es que aun cuando nos encontramos fascinados por lo que hace Jesús, en el momento que Jesús nos dice, quiero empezar a trabajar en tu corazón, ahí es donde la burra tiró a Genaro, ¿verdad? Muchas veces no lo dejamos, ¿verdad? Porque sabemos que está a punto de pedirnos algo, por lo menos en ese momento, que no le queremos dar. Y muchas veces nos quedamos hasta estancados, y la razón por la cual no experimentamos a Dios de una manera más profunda, ¿verdad?, o real, es porque nos quedamos estancados en la etapa de la fascinación por Jesús. Venimos a la iglesia y dicen, bueno, es que yo voy a la iglesia, realmente, pues, la verdad, me gusta, me siento cómodo, me cae bien la gente, me siento cómodo, me siento en familia, está padre la cosa, pero yo tengo todavía mis distancias y tengo todavía mis ideas y hay algunas cosas que sí me gustan, otras cosas que, bueno, pues hay que darle chance, ¿verdad? Ahí a lo que dice Dios, pero bueno, y estamos en esa etapa de fascinación, y aún en esa etapa de fascinación, Dios nos bendice y nos responde y nos guía y nos consuela y nos sana. ¿Por qué? Porque Dios tiene gracia y se empieza a manifestar en nuestras vidas. Pero la realidad es que Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios nos llamó con un propósito. Y esto es exactamente lo que vamos a ver en Marcos, en el capítulo 3, versículo 7. Continuamos con nuestra serie que se llama el Rey Inesperado. Y se llama Rey Inesperado porque la gente que estaba esperando a un Mesías que cambiara su vida, que cambiara su corazón, que cambiara las circunstancias que estaban viviendo, ese Dios, ese Mesías que ellos esperaban, ese Salvador que ellos esperaban, era un Salvador militar, un Salvador totalmente diferente a lo que vino a representar Jesús cuando Él viene a hablar acerca de su reino. Así que en Marcos 3:7 vamos a ver cómo Marcos menciona en esta sección, y nos lo menciona no para hacernos sentir mal, nos menciona esta etapa de la fascinación a la formación. Y lo que quiere es revelarnos algo más. A través de este pasaje entendamos algo. Dios nos va a hablar y nos va a confrontar en esta área, pero no lo va a hacer simplemente para decirnos, eres un fracasado o no me has entendido, llevas tantos años de cristiano y tú no agarras la onda. No, Dios lo está haciendo porque quiere revelarse a tu vida de una manera que tal vez nunca lo has visto. La revelación es algo que viene de Dios y que Dios lo provoca porque a Él le place. Amén. A Él le place. Tú y yo conocemos a Dios y estamos aquí y algún día le dijimos, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Lo hicimos porque a Él le plació revelarse a nosotros y Él mismo nos dio la fe para que respondiéramos a su revelación de la manera
correcta. ¿Me están siguiendo? Así que tal vez tú hoy te encuentras en áreas de fascinación en tu vida, en algunas secciones de tu vida, pero no en áreas donde estás siendo transformado en tu vida. Tal vez en alguna, en otra, en otra, en otra. Pero Dios quiere hacer un trabajo integral en todo tu ser. ¿Para qué? Para hacerte bien. Dios te ama y Dios quiere lo bueno para ti. ¿Se acuerdan lo que predicamos hace una semana o 2 semanas? Dios quiere que disfrutes ser cristiano, no que sufras ser cristiano. ¿Están conmigo? Y Dios quiere que realmente lo encontremos en esta parte. Y hoy Dios se va a revelar y Dios nos va a revelar algo más profundo acerca de quién es Jesús y de cómo es este reino que Él vino a inaugurar. Así que abran sus Biblias en el libro de Marcos, abran sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 7. ¿Hay alguien que no tenga Biblias? Que no tiene Biblia, que nunca ha tenido una Biblia y que dice, ok, ¿quieres una Biblia? Sí, pues te damos una Biblia. Dice, pues no sé si tengo o no tengo. Pues sí, si ya dudó es porque ya no sabe dónde la dejó. Así que pásenle una Biblia. ¿Cómo te llamas? Joana, ¿es tu primera vez aquí? ¿No? Qué bueno que viniste, Joana. Padrísimo. Qué bueno. Denle un aplauso a Joana porque va a tener Biblia. Ok. ¿Están conmigo? ¿Alguien más que no tenga Biblia? ¿Alguien más que no tenga Biblia? ¿Acá? ¿Tú no tienes Biblia, mi brother? ¿Cómo te llamas? Julio. Denle una Biblia al Julio. Don Julio. Y todos los chupamaros. ¡Ay, sí, don Julio! ¿Va? Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? No, ¿quién es don Julio? ¿Verdad? Ahí está don Julio. Ahí está. ¿Alguien más no tiene Biblia? ¿Alguien más? Julio y aquí. Ya, perfecto. Abran su Biblia, ahora sí, ábranla. Y ayúdenle a los vecinos que están ahí, ayúdenles a encontrar Marcos, son los primeros de los primeros evangelios, va Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ábranlo, es en el Nuevo Testamento, abran su Biblia ahí. Ok, vamos a Marcos capítulo 3, versículo 7. Pero antes de leerlo, quiero que nos ubiquemos, ¿verdad? En dónde nos encontramos en esta narrativa de Marcos. Quiero que entendamos qué es el argumento que Marcos viene haciendo para mostrarnos este rey inesperado y este reino inesperado que él ha venido y ya ha instituido a través de esto, ¿ok? Entonces, en este momento del Evangelio, cuando se está escribiendo este pasaje, la oposición contra Jesús se ha vuelto cada vez más dura. Al principio Jesús hacía milagros y sanaba gente y liberaba gente, ¿verdad?, de opresiones demoníacas, y toda la gente estaba fascinada, estaba diciendo, wow, esto es increíble, qué padre. Pero cuando Jesús empieza a corregir, a formar la manera de pensar de ellos acerca de Dios y de este Mesías que es Jesús mismo, cuando Él empieza a traer orden en cosas que ellos habían malinterpretado y que habían desfigurado, ¿verdad?, en su práctica espiritual, Jesús empieza a traer orden no porque quería humillarlos y decirles, ay, no entendiste bien, cabezón. Simplemente era decir, quiero que vivas abundantemente, y para que vivas abundantemente tienes que conocer mi palabra, no como quieres verla, sino como yo la diseñé, porque mi verdad te hace libre. Cada vez que tú y yo distorsionamos la verdad de Dios y no leemos la palabra como es, lo que estamos haciendo es impedir que esta palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros, porque no la estamos comprendiendo y no la estamos aceptando de la manera que Él quiere que la aceptemos. ¿Están de acuerdo? Es vital que tú entiendas. Tú no vas a firmar un contrato de una compraventa de una casa si no tienes claro qué estás comprando, cuánto te va a costar, cuántos pagos vas a dar, ¿verdad que sí? Y si no, si me dices que no, necesitamos platicar, ¿ok? Tenemos que saber, y es lo mismo, tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios para entonces comprometernos con esto. Entonces, Jesús empieza a formarles y empieza a haber oposición. ¿Te has encontrado ahí? Que Dios te empieza a confrontar y dices, no, Jesús, no. Cuando estaba yo escribiendo ahora la predicación de los matrimonios, yo estaba así de, está bien bueno, pero no estoy muy de acuerdo. A ver, vamos a negociar. ¿Sí lo predico o no lo predico? Y yo así como que, bueno, entonces las adelanto. Está buenísimo, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Empieza a haber una oposición mucho más dura, y en este punto que se está escribiendo este pasaje, ha alcanzado uno de los niveles más altos, ¿verdad? Los líderes religiosos ya no solo están incómodos por lo que Jesús está diciendo, ahora quieren matarlo. Inmediatamente después
Y me encantó quién me lo dijo el domingo pasado. Inmediatamente después de que los fariseos se enojan porque Jesús sana a una persona con su mano lastimada, su brazo lastimado, ¿verdad? En el momento que Jesús le dice, ¿qué es bueno para hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Verdad? ¿Dar vida o matar? Y nadie responde. Obviamente la respuesta es hacer el bien, ¿verdad? Porque Dios quiere el bien para nosotros, ¿verdad? Dice hacer el bien, pero ellos no contestan. Y Jesús le dice, levanta tu brazo, enojado, ¿verdad? Desilusionado con ellos, dice, levanta tu brazo, fue sano. Bueno, en el momento de que en el Sabbat Jesús estaba haciendo lo bueno, en ese mismo momento del Sabbat, en donde estos líderes religiosos decían, no puedes hacer nada, ¿verdad? Ellos se ponen a hacer el mal y dicen, vamos a ver cómo podemos matar a Jesús. Es que ahora quieren matarlo y se han unido para encontrar la manera de hacerlo. Y sin embargo, Jesús no responde como nosotros esperaríamos. Así que ahora vamos a ver, ¿verdad? A través de este pasaje que hizo Jesús cuando la oposición llegó a un punto, a uno de sus puntos más altos y que nos revela su respuesta acerca de quién es Él y cómo hace avanzar su reino. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios avance su reino en sus matrimonios, en sus vidas, como papás, como empresarios, como hombres de negocios, como mujeres de negocios? ¿Cuántos de ustedes dicen, Señor, yo realmente quiero que tu reino esté en todas y cada una de las áreas de mi vida? ¿Cuántos? Levanten su mano. Ok, tú quieres que el reino avance, amén, sobre tu vida y sobre mi vida, que sea más Él y menos yo, porque entre más Él está en control, menos problemas tengo yo. ¿Están de acuerdo? Y si Dios permite que entren problemas bajo su voluntad, Él está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? O sea, es un win-win situation, ¿verdad? Ganas o ganas. Eso es lo que Dios quiere. Yo quiero que Dios avance. Entonces, de la manera en que Jesús va a responder a esta pregunta o a lo que vamos a ver, es la manera en que Él hace avanzar su reino. Así que vamos, por favor, Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. Vamos a leerlo todo y después lo vamos a desmenuzar para que entendamos en dónde estamos. Versículo 7. Jesús se retiró al lago con sus discípulos. Inmediatamente después de que estos cuates lo quieren matar, de que Jesús acaba de hacer ese milagro en esta narrativa temática de Marcos, Jesús se retira al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo sigue. Esto es muy importante. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos. ¿De dónde? De Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que tuvieran preparada una pequeña barca. Pues, como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Di conmigo, para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban delante de los demonios, ¿verdad? Que tenían poseídos a las personas, se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién es él. Imagínense esto. Quiero que cuando leamos la palabra se lo estén imaginando. El barquito, el lago, las multitudes. Jesús diciendo, ¿sabes qué? Prepárenme un barco porque si se ponen locos me subo al barco y nos vamos, ¿verdad? Por favor hagan todo esto. Versículo 13. Y subió Jesús a una montaña y llamó a los que él quiso. Di conmigo, subió a una montaña y llamó a los que él quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que nombró Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó, ¿verdad? Boanerges o hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Vemos esta narrativa. Y cuando vemos este pasaje de Marcos, lo que dice es, bueno, ¿y qué me quiere decir Marcos con esto? ¿Verdad? Está hablando de milagros, está hablando de multitudes, está hablando de que Jesús tiene que salir, ¿verdad?, hacia el lago, ¿verdad?, para guardar de que no lo fueran a matar, porque en ese momento todavía no era el momento de Jesús para morir, todavía tenía que preparar y tenía que predicar muchas cosas. Entonces Jesús todavía dice, me voy a retirar a esta área y voy a evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque todavía no es mi tiempo. Dice la Biblia que cuando fue el tiempo, Jesús se dirigió hacia Jerusalén. Él mismo empezó a caminar hacia Jerusalén para entregar su vida por nosotros, que ahora la próxima semana y la siguiente vamos a hablar del Domingo de Palmas y después el
domingo de resurrección, que va a estar buenísimo, no se lo pierdan, inviten gente para que escuchen el evangelio, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Está pasando esto y ahora antes de estudiar este pasaje necesitamos notar algo muy importante. Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19, que es lo mismito que les acabo de leer, exactamente lo que les acabo de leer, funciona como un pasaje paralelo de Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20. ¿Qué hablamos en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20? Hablamos cuando Jesús empieza su ministerio y dice, el tiempo se ha cumplido, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, crean y arrepiéntanse. Y en esa sección, aparte del llamado de Jesús al reino, a que creamos y nos arrepentamos y le siguiéramos, ¿verdad? Instantáneamente, Dios nos da el llamamiento de los primeros discípulos. Él llama a los primeros discípulos. Ahora, ¿por qué Marcos vuelve a poner este pasaje? Un pasaje muy similar, porque vemos a Jesús predicando este reino, vemos a Jesús avanzando su reino con milagros, con señales, con gente que venía hacia él, pero al mismo tiempo vemos que llama a los discípulos al monte, que son o se convierten en los apóstoles, ¿verdad? Vemos algo paralelo de lo que está pasando en este lugar. Ahora, en ambos pasajes, Marcos primero nos da un panorama del ministerio de Jesús y luego nos muestra el llamado a sus discípulos. Pero hay una diferencia crucial. No es que Marcos esté repitiendo el mensaje. Acuérdense, Dios nos inspiró y Dios inspiró a Marcos para escribir este evangelio que tiene una narrativa temática, ¿ok? ¿Narrativa cómo? Temática, no cronológica. No, Marcos, si tú quieres saber qué pasó primero, qué pasó después, no vayas al libro de Marcos, ve a Lucas. ¿Verdad? Lucas nos da una narrativa cronológica que tiene que ver con el tiempo, el orden de las cosas, cómo pasaron. ¿Ok? Una narrativa temática significa que Dios inspiró a Marcos para revelar un concepto muy particular acerca de Jesús, que Jesús es el Hijo del Hombre, pero que Jesús es el siervo que vino a servir y no a ser servido. ¿Están conmigo? ¿Ok? En esta narrativa temática, Dios inspira a Marco para poner este pasaje una vez más, pero no para repetirse. Acuérdense que Dios siempre está haciendo algo con lo que está diciendo, de la manera que lo está diciendo y dónde lo está diciendo. Y para eso tenemos que entender qué pasó antes y qué pasó después, para entonces interpretar el texto en su contexto y poder entender realmente lo que Dios me está diciendo. ¿Están conmigo? ¿Van conmigo? Ok. En este momento, ¿verdad? Marcos hace una diferencia crucial. Pone este pasaje en Marcos capítulo 1 y luego lo pone en Marcos capítulo 3. Y aunque parece lo mismo, hay una diferencia crucial. En Marcos 1, esto sucede antes del complot para matar a Jesús. Y el capítulo 3, o esta segunda parte, sucede después de la decisión de matarlo, después de que esta decisión ya había sido tomada. Entonces, algo que es muy importante que entendamos es que la temática, la idea, la forma de narrar de Marcos en el capítulo 3 está cambiando, está mudando, ¿verdad? Está abriendo una nueva forma de ver el evangelio en medio de una amenaza de muerte, en medio de una persecución. Jesús, cuando él sabe que ya lo quieren matar, fue como si un switch se prendiera y dijo, Jesús, ahora tengo que cambiar mi enfoque y tengo que priorizar cosas diferentes a las que estaba priorizando antes de que viniera mi muerte. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando tú y yo empezamos a leer la palabra y vemos este cambio, Marcos hace un resumen del ministerio de Jesús y hace un llamado a los discípulos, pero ya no nos llama a ser discípulos, sino a ser apóstoles. Ahora vean esto, está súper padre. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos ayuda a entender que Marcos capítulo 3:6 marca un antes y un después en el ministerio de Jesús en Galilea. De hecho, este se llama el ministerio de Jesús en Galilea más tarde, ¿verdad? El primero y el segundo, es el segundo. Desde este momento, la oposición ya no solo se siente incómoda en contra de Jesús, ya no solo critica a Jesús, ahora quiere
matarlo. Y esto cambia el ministerio de Jesús de maneras muy concretas. ¿Cómo lo cambia? Número uno, cambia su movimiento. ¿Qué significa esto? Los lugares donde predica. Él ya no va a las ciudades grandes, él se queda en las afueras de las ciudades, ¿verdad? Predicando el evangelio. ¿Para qué? Para cuidarse, para poder alcanzar a estas personas, y la gente por eso iba a él. 2, cambia el enfoque de su ministerio. Y 3, cambia incluso el rumbo de la narrativa. La manera en que empieza a hablar Juan es diferente. Así que vamos a desmenuzar este pasaje. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? Y esta predicación le he llamado, ¿de qué? De fascinación a formación. ¿Cómo puedo yo experimentar a Dios y empezar a vivir abundantemente cuando dejo que Él me forme? Dios quiere movernos de la etapa de fascinación a formación, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y estar en una etapa de formación es mejor que estar en una etapa de fascinación. La etapa de fascinación nos encanta, nos fascina, nos gusta, ¿verdad? Nos deja anonadados. ¿Por qué? Porque es bueno, es parte de nuestro crecimiento en Cristo. Dios quiere llamar tu atención a través de fascinarte, pero no es el proyecto o no es el destino final. Él quiere formarnos, porque si te sentías pleno y lleno, ¿verdad? En la fascinación, ¿verdad? Te sentías increíblemente feliz, pero duraba poquito, porque estaba basada en emociones. Pero la formación no se basa en emociones, se basa en verdades. Y Dios quiere que empieces a vivir tu vida basado en una verdad y no solamente en un sentimiento. Por eso es que los cristianos somos tan emocionales, porque leemos la Biblia, nos emocionamos y venimos el domingo, llenamos el tanque y a mitad de semana ya estamos vacíos. ¿Por qué? Porque fue emoción, no formación. Y Dios no quiere que vivas ahí. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Él quiere llevarnos a más. Él no quiere que nos quedemos ahí todo el tiempo, pero tú y yo tenemos que responder. ¿Me están siguiendo? Así que vamos a la primera parte que quiero que analicemos, ¿verdad? El primer punto que quiero que veamos es cómo es que Dios nos llama de fascinación a formación. Versículo 7 al 12, vamos a leerlo. Jesús se retiró con algunos de sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, les encargó a sus discípulos que tuvieran una barca preparada. Versículo 10. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, ¿verdad?, se postraban delante de él, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Esta es la primera escena. Esta es la primera escena que Marcos, inspirado por Dios, va a usar para mostrarnos cómo Dios nos lleva de fascinación a formación. Y es interesante esta escena, porque después de que Marcos nos acaba de decir en el versículo 6 que los fariseos y los herodianos quieren matarlo, ya están buscando la manera para matarlo, uno esperaría que el ministerio de Jesús empezara a disminuir, ¿verdad? Ok, con Jesús, wow, vamos a escondernos, vamos a hacer esto. No, Jesús se retira, pero no se retira por miedo, sino por estrategia. Y de hecho no pasa eso. Vemos que el ministerio empieza a crecer, empieza a tener más fama. La gente iba hacia él. Como lo acabamos de leer, Jesús agarra a sus discípulos, se retira hacia el lago. ¿Y qué pasa con la gente? Lo siguen. Dicen: vamos a seguir a Jesús. ¿Por qué? Por todos los milagros que ha hecho. Ha echado fuera demonios. Vamos a seguir a Jesús. Y esto es increíble por varias cosas, ¿verdad? Mientras la oposición sube, vemos que también sube su popularidad. Y mientras los líderes lo rechazan, las multitudes lo buscan. Estamos teniendo este conflicto donde dices: wow, ok, sí, Jesús me tiene fascinado. No estoy tan de acuerdo en estas cosas, pero si Él hace esto por mí, yo estoy dispuesto a voltear mi carita. Porque me conviene. No me gusta tanto esto, pero esto sí quiero. Esto sí quiero. Quiero sanidad, quiero libertad, quiero que Dios se mueva, quiero que Dios haga cosas en mi vida. Quiero todas estas cosas. Y Marcos nos está presentando esta escena que es súper impresionante, porque la gente dice que viene de todas partes. De todas partes, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Dice: me seréis testigos en donde: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La semana pasada Ernesto estaba en Punta Cana, Punta Arenas, que es, o sea, le das un pasito y ya estás en la Antártida, en el Polo Sur.
¿verdad? Estaba ahí. Y fue increíble porque él decía, me decía, es que yo no sabía por qué Dios me había llevado allá, está re lejos. Pues imagínate, hasta allá abajo, ¿verdad? Y está re lejos, pero ahí conoció a un empresario que tiene a su hijo. El empresario es cristiano, el hijo es ateo, no cree en Dios, simplemente dice, no. Entonces cuando empiezan a hablar, su socio le dice, a ver, dile Ernesto, dile, porque su socio es bien bueno para aventar a los demás a predicar, ¿verdad? Pero bueno, ya está haciendo algo, ¿verdad? Entonces empieza Ernesto a decir, no, pues ¿cómo que de la Biblia y todo esto? Dice, oye, ¿tú crees en Dios? No, pues sí creo en Dios. Y le empieza a testificar, ¿verdad? Y este empresario le dice, wow, qué increíble, yo también, o yo amo a Dios también, pero mi hijo no ama a Dios. Y Ernesto Dios, el Espíritu Santo le revela este pasaje, le recuerda este pasaje y le dice, ¿sabes qué? Mira, es más, Dios es tan real que en este momento se está cumpliendo delante de tus ojos, que fue lo mismo que Jesús dijo cuando lee, ¿verdad? El libro de Isaías, ¿verdad? Dice que cuando dice, vendrá el Mesías y dará apertura de cárcel, vista al ciego, libertad a los cautivos. Cuando él lo lee, dice Jesús, esta escritura se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Bueno, Ernesto está ahí con él y sabes que esta escritura se está cumpliendo delante de tus ojos porque la Biblia dice que Dios me va a mandar a ser testigo de él en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y hoy estamos en los confines de la tierra. Ya no hay un lugar más lejos al que podamos ir para abajo. Es el último pueblo de personas, es el último lugar donde viven personas en esta parte del mundo. Y sabes que Dios me mandó para ser testigo a ti de lo que dice su escritura. Y el chavo se quedó así de, wow. Jesús fue de la misma forma. ¡Qué impresionante! Dios, tú no sabes qué está haciendo, qué está pasando en tu vida, pero sabes cómo Dios se está moviendo. Cuando dejas que su palabra te llene y cuando estás pendiente a su palabra. Y es lo mismo que está haciendo Jesús. Venían de muchos lugares porque habían oído. Venían todas estas personas y ya no se trataba de un impacto local. Empezaba a ser un impacto global. La fama de Jesús se extendía y todos querían estar cerca de él. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí queremos estar cerca de Jesús, ¿verdad que sí? No me equivoco, yo creo que tú y yo queremos estar cerca de Jesús, pero tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. El texto dice que las multitudes vinieron debido a que se enteraron de las cosas que hacían. ¿Y qué nos dice Marcos con esto? Muchos estaban siendo atraídos por las obras de Jesús, por lo que hace, por la ayuda que ofrece, por el alivio que trae, por el poder que manifiesta. Y esto tiene sentido, no tiene nada de malo, está bien. Yo cuando vine a Cristo, vine porque me sentía vacío, porque me sentía roto, porque no tenía propósito, no tenía identidad, no sabía ni para dónde. Pero era un chavito yo de 14, 15 años y no sabía qué onda. Y me acerqué a Jesús, a lo mejor por lo que hacía, o por la ayuda que me ofrecía, o por el alivio que me estaba dando, ¿verdad? O por su poder. Yo me acerqué a él y tiene sentido porque ¿quién no se quiere acercar a Jesús por esto? Todos queremos, ¿verdad? Si él sana, si él libera, si él restaura, yo quiero hacer eso. Pero en el versículo 10 dice algo muy importante. Pues como habían sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Y esta imagen es muy fuerte, es muy fuerte. No es una multitud tranquila, es una multitud agresiva, empujando, queriendo alcanzarlo, buscando tocarlo a toda costa. La presión es tal que, según el versículo 9, Jesús le dice, prepárenme una barca. Porque esta gente está desesperada. Esta gente está desesperada, está siendo agresiva porque quieren tocarme para que yo les dé alivio, para que los sane, para que los liberte. Quieren tocarme, pero yo no quiero que esto suceda. La presión era tal, ¿verdad? Que Jesús le pide esta barca para que él pueda subirse en ella y que las multitudes no lo aplastaran. Ahora, y como si esto no fuera suficiente, los versículos 11 y 12 nos dice, añaden algo mucho más importante. Vamos a leer versículos 11 y 12. Además, los espíritus malignos, imagínense esto. Esta gente está, ¡ay, Jesús! Y mira, no, que tú hazte para atrás, y tumbándole los dientes al de atrás, ¿no? Y metiéndole el pie, ¡ay, viene! Y le mete el pie no sé. Yo me imagino estas cosas así medio intenso, ¿no? Y porque es lo que dice la palabra, estaban siendo agresivos, querían tocarlo. Y muchas veces en nuestra vida espiritual nos sentimos agresivos. Señor, es que tú no has hecho nada. Es que llevo tanto tiempo orando, yo necesito que me libertes, que me toques. Yo necesito que hagas algo en mi vida. Yo necesito esto o yo necesito aquello. Gracias. Y nos ponemos agresivos, ¿verdad? Y aquí es algo increíble, porque aparte de eso los demonios empezaron a decir, todos sabemos quién eres tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús, cállense.
Todo no es tiempo de que sepan. Cállense, cállense. Ahora, ¿por qué nos pinta esta escena? Es muy diferente entender la escena a leer la escena. Si tú la lees, pues sí, la gente se multiplicó y se querían tocarlo. No. Era un caos en ese momento. ¿Y qué significa esta escena? Hay tres cosas ocurriendo al mismo tiempo. Hay popularidad, manifestación de su poder y reconocimiento espiritual de su identidad. Los demonios sabían mejor quién era Jesús que aún sus discípulos y la multitud que le quería tocar. Y esto es increíble, porque los únicos que le llamaban, tú eres el Hijo de Dios, eran aquellos que se oponían a Él. Y muchas veces como cristianos nos acercamos a Él para tocarlo por sus milagros, pero no sabemos quién es Él. Queremos el beneficio, queremos el poder, queremos la sanidad, queremos el alivio, pero no sabes quién es Él. Y es un gran problema porque eso te hace un fan, no un discípulo. Eso te deja metido en esta caja en donde lo único que buscas es un toque y una emoción espiritual. Y basas tu vida espiritual, fundamentas tu vida espiritual en emociones, en experiencias. Cuando la Biblia claramente nos dice que el justo por la fe vivirá, que no es por vista, sino que es por fe. ¿Y fe en qué? En lo que Él dice. Por eso en este pasaje, donde hay una oposición tan real, tan férrea en contra de Jesús, Dios inspira a Marcos. Y le dice, ¿sabes qué? Estos discípulos, esta gente, es gente que tiene buenas intenciones, quiere tocar a Jesús, quiere estar cerca de Jesús. No hay nada malo con eso, pero no es el destino final. Por eso Jesús dice, ¿sabes qué? Es que yo no vine aquí solamente a sanar. ¿Se acuerdan lo que les prediqué hace 3 o 4 semanas? Dice, ¿sabes qué? Los discípulos se le acercan y le dicen, Jesús, ¿dónde está? La gente te quiere ver porque los había sanado y los había libertado. Y Jesús dice, vayamos a otro lado porque yo vine a predicar. Yo vine a revelar realmente lo que tú y yo tenemos que creer para pasar de ser fans, de estar fascinados, a empezar a ser formados. Y que nuestra vida espiritual deje de fundamentarse en emociones y empiece a fundamentarse en su verdad, en su palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Y tú y yo lo que queremos es pararnos en la palabra, no en una emoción, porque las emociones te llevan arriba, abajo. Las emociones que relacionamos con nuestro corazón, la palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso, que quién lo comprenda. Y muchas veces nos dicen, sigue tu corazón. No sigas tu corazón, sigue la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te llevará de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. La palabra de Dios te cimentará, la palabra de Dios te dará fe, te dará verdad, te dará un lugar donde tú puedes estar salvo, protegido, guiado, ¿verdad? En un lugar donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Sé dónde estoy y sé quién es mi rey y sé cómo es y acepto cómo es. Pero para hacer eso tienes que ser mudado. Tienes que ser mudado. Tenemos que ser mudados, iglesia. Tenemos que ser mudados. Los demonios lo reconocían. ¿No te da curiosidad preguntarte qué tanto conozco a Jesús? ¿Por qué en este momento donde hay tanta oposición, Dios hace un alto y dice, necesito revelarte quién es este rey y cómo expande su reino? ¿Por qué? Porque no puedes seguir viviendo tu vida espiritual basada en emociones. Punto. Y la realidad es que todos en algún momento hemos seguido mejor a Dios por lo que nos pasó y no por quién es Él. Por lo que hizo y no por lo que nos pidió. Y por eso el evangelio es tan comprometido en las iglesias, porque predican cosas para que la gente no se vaya y no se ofenda. Pero yo creo que ni a Jesús no le preocupa que te ofendas. Al contrario, te habla y quiere ofender tu mente para revelar tu corazón, revelar mi corazón y decir, ¿sabes qué? Aquí estás mal. Esto es sorprendente. Jesús permite que ninguna de estas cosas definiera su ministerio. Hay poder, manifestación de poder, popularidad, reconocimiento espiritual. Y Jesús no dice, ya le hice, ya la armé. No. Jesús no deja que esto defina su ministerio. Tú no tienes que dejar que tu vida espiritual sea definida por lo que pasa al lado
tuyo o lo que pasa en tu vida o en tu matrimonio o con tus hijos. No podemos basar nuestra vida espiritual ni dejar que sea alterada nuestra vida espiritual por lo que pasa, sino por lo que dice. Eso es muy importante. Jesús no se deja gobernar por la fascinación de la multitud. No dice, ay, qué chido, mira que me quieren tanto, bien padre. No corre detrás de la aprobación de las masas. No está diciendo, sí, vamos, miren, síganme, vengan conmigo. No construye su misión sobre el entusiasmo del momento, como tú y yo no debemos construir nuestra vida espiritual por el entusiasmo del momento. Tenemos que construirla en su palabra. Por eso hoy te estoy diciendo, pon atención a la palabra. No, sí que bueno que estás poniendo atención a lo que estoy diciendo, pero pon más atención en la palabra. Que cuando tú te vayas de la iglesia no digas, José Luis dijo, no. La palabra de Dios dice en Marcos esto. Y eso, ¿sabes qué? Me va a hacer el pastor más feliz, porque quita sus ojos de mí y los pone en Él, que es el autor y consumador de la fe. Se trata de eso, no se trata de mí, no se trata de un pastor famoso, se trata de Cristo. Se trata de su gloria. Amén. Así que vean la palabra, pregúntenle, oye, este versículo me encantó. Y qué bueno, sí, Dios me dio un ministerio para explicarte la palabra, para enseñarte la palabra, para animarte. Ese es mi llamado, ese es mi ministerio. Pero lo importante es lo que la palabra nos dice. Amén. ¿Están conmigo? Esto es increíble. No construyas tu vida espiritual en el entusiasmo de un momento. No lo hagas. Y eso ya nos empieza a mostrar algo importante acerca de quién es Él y de cómo hace avanzar su reino. Jesús sabe que la fascinación no es lo mismo que la formación. Una cosa que es querer tocar a Jesús y otra muy diferente, dejar que Jesús toque tu vida para transformarte. Una cosa es tocar a Jesús y otra cosa muy diferente, dejar que Jesús te toque y te transforme. Dice, y entonces vi un carbón que fue tomado del trono, ¿y qué? Y fue puesto en mi boca. ¿Y qué? Y dije, pobre de mí que soy impuro de labios y vivo en medio de una nación impura. Y Dios le habla, pero primero Dios tuvo que tocarlo. Primero Dios tuvo y tiene que tocarte. Una cosa es buscar a Jesús en tu necesidad y otra muy distinta, caminar con Jesús a pesar de tu necesidad. Muy diferente. Busco a Jesús porque tengo una necesidad o camino con Jesús a pesar de mi necesidad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nuestro seguimiento o nuestro deseo de seguir a Jesús es condicionado por lo que Él puede hacer o deja de hacer por mí. Y por eso lo digo de esa forma. Una cosa es buscar a Jesús por necesidad y otra cosa es buscar a Jesús a pesar de tu necesidad. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios te va a decir que no a tu oración. Y ahí es donde tú tienes que dejar y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo creo que tú tienes algo mejor para mí y ¿sabes qué? Gracias por decirme que no, sigo adelante. Es muy diferente estar fascinado por Jesús y estar formado por Jesús. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos tronados. Ay, es que Dios no me ama. No, Dios te ama y porque te ama te dijo que no. Ay, no, pero es que Dios, yo veo que sí le contesta a Él siempre lo que Él quiere. Bueno, a lo mejor Él está pidiendo de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a lo que Él quiere. Dios no te va a dar lo que quieres, Dios te va a dar lo que necesitas. Dios nos da lo que necesitamos. Ya ves que luego digo, Señor, ay, ¿por qué no me das más dinero? De verdad es que voy a ser bien generoso. Y créanme, llevo toda mi vida como cristiano orando lo mismo. Y hasta la fecha dicen Él, ok, pero piénsalo. ¿Podemos hacer algún arreglo? No tomas mordidas, Señor. ¿Sí me explico? La multitud importa, claro. Claro, la multitud importa. No es que esté diciendo, ay, no, me vale la multitud, me valen sus dolores, me valen sus cautividades, me vale lo que... No. La multitud importa. De hecho, el poder de Jesús se desborda debido a su gracia y a su dolor y a su compasión por las masas. Lo hemos visto una y otra vez aquí en Marcos, ¿verdad? La multitud importa, sí. ¿Su dolor es real? Claro que tu dolor es real. Yo no te estoy diciendo que estás mal y que digas, ay, pero es que tú ya no buscas a Jesús para que me sane de este dolor que te... No, sí búscalo, pero no lo hagas tu fin.
Hazlo tu comienzo. Su necesidad es real, claro. Sí, de hecho Jesús responde con compasión por ellos. Pero Jesús sabe que su misión no puede sostenerse solo con gente fascinada. Dios tiene un llamado para nosotros como iglesia, ¿amén? ¿Sí? Y no nada más es venir y aprender de Jesús, es ser representantes de Jesús allá afuera para que la gente venga a Cristo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí, y en esa práctica de hacer lo que Dios nos llama a hacer, encontramos bendición y encontramos plenitud y encontramos prosperidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo aquello para lo cual Dios te diseñó para hacer. Encuentras llenura, plenitud, ¡wow! Ernesto, cuando dijo eso, cuando le predicó a este chavo y dijo, en ese momento entendí para qué había ido hasta allá. Punta Arenas. Propósito. Propósito cambia todas las cosas. El propósito cambia todas las cosas. Jesús sabe que su misión, el establecimiento de su reino, ¿verdad? No se podía sostener con gente fascinada. En el momento que están aquí, sabemos que Dios puede hacer todas las cosas. Claro, Él puede decirle, a ver, piedra, adórame. Y lo va a hacer. Él puede hacer todas las cosas, pero nos ha dado el privilegio de ser parte de esto. ¿Verdad? La multitud puede admirar. Sí. ¿Puede buscar? Sí. ¿Recibir? Sí. ¿Emocionarse? Claro. Está padrísimo que seamos gente que nos emocionemos por nuestro Dios, que seamos apasionados por nuestro Dios. Está increíble. No dejes de ser apasionado. Sé más apasionado por Jesús que por las Chivas, que por el América, que por los Dallas. Que cuando haya tornados vamos al estadio y nunca caen los touchdowns. ¿Verdad? ¿Tu equipo? ¿Verdad? Sí se ríe porque sabe que es verdad. ¿Sí me explico? O sea, emociónate más por tu Cristo. Empieza el son de la negra. Tan, tarán, tarán, tan, 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 y todos los mexicanos ¿cómo empiezan? ¡Ay! ¡Chale, manito! ¿Verdad? Y los venezolanos cuando les empiezan a tocar, soy hermano de la espuma y de la garza, de la rosa y del sol. Y empiezan. ¿Sí me explico? Emocionémonos más por nuestro Jesús, ¿verdad? Ahora, pero la misión del reino, emociónate, sí, padrísimo, admira, busca recibir. Claro, está bien, ¿verdad? Dice la Biblia que oremos por los mejores dones, recibir, ¿verdad? Vamos, yo quiero recibir, pero la misión del reino necesita otro tipo de seguidores. Gente formada, gente transformada. Tu matrimonio necesita otro tipo de hombre. Y no es el Sancho. Eres tú más como Jesús. ¿Por qué dije eso? Y ahí es donde la lengua habla más rápido que el cerebro. Dios necesita otro tipo de mujer ahí. Y todos los hombres dicen, no, es la misma, pero transformada. Se parece a Jesús. Amén. No se emocionen, hombres. Mujeres, no se emocionen. Ay, ¿no podría ser Kuno Becker? Ya son ya bien viejos, ¿no? Ya las chavitas, ¿quién es ese? Ay, está bien viejo. Uy. Pedo. File. Sí, porque sigo nada más. Ok. ¿Están conmigo? Y esa es la primera gran verdad de esta escena. Esta es la primera gran verdad de esta escena. Jesús no se conforma con fascinación cuando su intención es transformación. Punto. ¿Ves? Jesús va a decir, qué padre, mijo, qué buena onda, qué chido. Uy, qué padre que estás emocionado, pero no te quedes ahí. Vamos a más, vamos a más, vamos a más, vamos a más. Voltea con tu vecino y dile, vamos a más. Vamos a más, dile, Dios te ama, respóndele, ve a más. Y eso es lo que nos confronta cada día en nuestra vida como seguidores de Jesús. Porque más de lo que queremos, siempre tendremos la tentación de acercarnos a Jesús buscando lo que hace sin querer rendirnos a Él, sin querer rendirnos a lo que Él quiere hacer por nosotros. Siempre está esa tentación, ¿sí o no? Siempre va a estar. Y por eso en esta escena nos obliga a preguntarnos, y quiero que te preguntes en esta escena, ¿estoy siguiendo a Jesús por lo que hace por mí o me estoy rindiendo a Jesús para que Él haga lo que quiere hacer en mí? Y realmente
respóndelo. ¿Por qué viniste en esta mañana? ¿Para qué viniste? Bueno, pues me siento bien, para que mi esposa me deje de moler, ¿verdad? Pues porque pues es que tengo broncas y pues si me acerco a Jesús, Dios va... A ver, ¿por qué viniste a Jesús hoy? ¿Realmente estás entendiendo cómo Él avanza su reino? Tú me dijiste al empezar la predicación, yo quiero que el reino de Dios avance en mi vida. ¿Sí o no? Yo quiero que el reino de Dios avance en mi matrimonio, en mi vida, en mi ministerio, como pastor, como hombre, como hijo, como papá. Yo quiero que el reino de Dios avance en mi vida. Yo lo deseo. No, y no nada más lo deseo, lo necesito, me urge. Me urge. Porque hay veces que ni me aguanto yo. Me urge que su reino avance en mi vida. Y Dios nos está revelando cómo es que Él avanza su reino. No con tus emociones, sino con tu disposición de ser transformado. Eso es muy importante, muy importante. ¿Estoy fascinando con Jesús o estoy siendo transformado por Jesús? Y ahí es donde Jesús se encuentra en medio de recuerden el contexto, está en medio de la oposición. Y también nos muestra algo acerca de la respuesta de Jesús ante la oposición. Y eso lo quise dejar al final intencionalmente. Cuando la presión aumenta, Jesús no se deja gobernar ni por el odio de sus enemigos, ni por la fascinación de las multitudes. Ven, esto está cañón. Él no dice, ay, qué medio, ay, qué padre. No, él está enfocado. Él dice, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Estás enfocado para aquello que Dios te llamó a hacer? Cuando la presión aumenta, ni el rechazo lo desvía, ni la popularidad lo distrae, Él sigue moviéndose con propósito. Dios te ha dado un propósito y ese propósito es ser transformado. ¿Para qué? Para que puedas ser parte de la glorificación de su nombre, para que podamos ser parte de su luz, ¿verdad? Alumbrando en medio de las tinieblas. Al final de este pasaje podemos decir que la multitud está fascinada con Jesús, pero Jesús está enfocado en algo más profundo, transformar a sus discípulos. Él no solamente los llamó, Él los ve. Él sabe quiénes son, Él sabe sus debilidades, Él sabe sus pecados. Él es totalmente Dios, totalmente hombre. Él sabe a quién llamó y sabe que a los que llamó no están capacitados ni podrán jamás por sus propias fuerzas estar capacitados. Ellos están fascinados de que un rabí al final del día les llamó cuando muchos rabís ya los habían descartado. En ese tiempo, cuando tú te dedicabas al oficio de tu padre, en este caso ser pescador o carpintero, ¿verdad? O trabajar con la piedra, es porque tú habías ido a la escuela, ¿verdad? De los rabís, habías aprendido la palabra de Dios, habías meditado en la ley, lo habías memorizado, pero cuando te hicieron el examen te dijeron, no la armas para la escuela, mijo. Mejor dedícate a hacer esto. Mira, mejor métete a echar piedra, mejor, porque mira, no la armas para la escuela. Ya habían sido desechados. Para que un rabí te llamara tenías que ser súper erudito. Los rabís, si querían que tú mencionaras una parte del texto, lo tenías que saber de memoria. Y para que tú supieras qué texto querían que tú les repitieras, ellos te decían el versículo anterior o el versículo posterior, pero no te decían el versículo. Y tú tenías que saberlo de memoria y decirle, tal es lo que dice esto y esto y esto y esto. Y repetir su interpretación de la ley de este rabí. Y entonces el rabí, después de probarlos y probarlos y probarlos y probarlos, finalmente les decía, sígueme. Estos cuates estaban fascinados porque Jesús llegó y los vio y les dijo, síganme. Sabían que era un rabí, lo veían como un rabí. Y no era solamente un rabí que predicaba o interpretaba la ley en base a otras personas. Era una persona que estaba predicando con autoridad. Por eso decían, ¿quién es este que predica con tanta autoridad? Que hasta los demonios se le sujetan. ¿Quién es este? Cuando Jesús llegó delante de Mateo, cuando llegó delante de estos discípulos y les dijo, síguenme, ellos se fascinaron porque Jesús estaba haciendo algo que nadie antes había hecho por ellos, y Dios quiere hacer algo en ti que nadie antes ha hecho por ti, pero para eso tenemos que responder y decirle, Señor, yo sé cómo avanzas tu reino, y para avanzar tu reino tengo que dejar de estar fascinado y empezar a ser transformado. Avanza tu reino en mi vida. Eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Ahora lo siguiente que Jesús va a hacer es llamar a los apóstoles. Pero antes de llegar ahí, hay algo que quise dejar intencionalmente afuera en este momento. Si se fijan bien, el texto no comienza con las multitudes. ¿Comienza con quién? ¿Con quién comienza? Y Jesús tomó, ¿a quiénes? A sus discípulos y los llevó ¿a dónde? Al lago. Este texto, que marca un parteaguas en la narrativa de Marcos,
que marca un parteaguas en el enfoque de Jesús, que marca un parteaguas acerca de los lugares donde Jesús predicaba. Este versículo, que ese parteaguas, hace que Jesús ya no se enfoque en las multitudes y ahora se enfoque ¿en quién? En sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya hay una amenaza de muerte. Esto está cañón. Esto está cañón. Y si se fija en el texto dice, no comienza con las multitudes, comienza con Jesús retirándose con sus discípulos. Y esto es más importante de lo que parece, porque aunque las multitudes llenan la escena, aunque los fascinados llenan la escena, el enfoque inicial del pasaje ya no está en las multitudes, está en los discípulos. Las multitudes los siguieron, Él no los llamó. Esto está muy cañón. ¿Sí o no? Las multitudes le siguieron. Dice que cuando Jesús tomó a sus discípulos y se los llevó al lago, Jesús llamó a sus discípulos, no a las multitudes. Las multitudes le siguieron porque estaban fascinados y porque les interesaba que Dios hiciera algo en ellos. Pero Jesús se llevó a sus discípulos a estar con Él. Él no llamó a las multitudes. En su misericordia los sanó, claro. En su misericordia los liberó, claro. Pero Jesús se había ido con sus discípulos al lago. ¿Por qué? Porque después del complot para matarlo, algo cambió. La oposición había creado una nueva urgencia en Jesús. Jesús ya no estaba enfocado solamente en seguir demostrando su autoridad y su poder. Ya lo había hecho. Ya había demostrado quién era Él. La gente ya debía haber sabido quién era Jesús por todo lo que había dicho y por todo lo que había hecho. Ellos ya sabían y por eso lo odiaban. Porque venía a disrumpir con todas las presunciones que ellos tenían acerca de cómo interpretaban a Dios. Ellos decían, Dios tiene que hacer esto para mí y no yo para Él. El Mesías tiene que venir para restaurarme, para darme gloria, para darme poder, para ayudarme a conquistar a mis enemigos. Él tiene que venir a servirme. Servir mi ego, servir mis deseos, servir mi corazón. Él tiene que venir. Y Jesús dijo, no, yo no vine a eso. Y no me voy a dejar distraer ni porque me amenacen, ni porque me adulen. Sigo adelante. Ahora tenía que empezar a formar con más intencionalidad a aquellos sobre quienes descansaría la continuidad de su misión. ¿Sabes qué es la iglesia hoy? Es la extensión del ministerio de Jesús en la tierra. A nosotros se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. A nosotros se nos ha entregado la palabra de Dios, que es poder para el que cree. Dios nos ha entregado su autoridad. Dios nos ha hecho embajadores en esta tierra. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de tinieblas. Dios nos ha llamado a ser la sal de esta tierra. Dios nos ha llamado a eso no simplemente porque eres muy bello, porque eres muy lindo. Dios te ha llamado a eso porque eres parte de su cuerpo, eres parte de su comunidad. Te has sentado a la mesa con Él y te ha decidido, ven acá, te ha dicho, ven acá, tú vas a salir y vas a hacer que la gente me vea a través de tu vida. Ven a mí, y cuando tú vengas a Él vas a empezar a experimentar el gozo de que yo te use, de que yo te lleve, y vas a empezar a vivir en abundancia, vas a empezar a vivir con propósito, vas a empezar a entender por qué estás en esta tierra, vas a empezar a disfrutar el ser cristiano y ser depositario de la verdad que es Cristo Jesús en tu vida. Vas a empezar a decir, wow, esto está increíble, esto es poderoso, gracias Señor por permitirme. Y no te vas a poder callar. Dios te ha llamado, Dios me ha llamado. Tenía la intención, ¿sabes qué? En este momento tengo que enfocarme en mis discípulos. ¿Por qué? Porque en esto va a descansar la continuidad de mi ministerio. ¿No te hace sentir como que esponjado eso? Yo como hasta que siento como que crecí como unos 2 o 3 milímetros. ¿Verdad? Así como que, ay, wow. ¿A mí? Sí, a ti. Pero es que yo, sí, a ti. Pero es que tú, sí, a ti. Pero es que tú no sabes lo que, sí, a ti. Pero es que, sí. Pero es que tú no sabes, José. Yo no sé, pero Jesús sabe y Dios te llamó. Y por eso te va a transformar para que no te quedes ahí pensando que eres una basura y que no sirves para nada.
Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Sin importar qué pasó en el pasado, Jesús lo ha lavado con su sangre preciosa. Él ha cambiado todas las cosas. Él es el Rey de Reyes y Él ha venido y dicho, ¿sabes qué? Este es mi hijo, yo te he llamado, ven a mí, créeme, ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque en ti descansa la continuidad de mi ministerio, de mi mensaje. Hay gente que solamente tú vas a poder alcanzar para Cristo, nadie más. Tienes que verte de esa forma, tienes que cambiar la mentalidad. Ya no te veas como un mendigo, ya no te veas como una persona paupérrica espiritualmente hablando. La multitud seguía siendo objeto de su compasión. Claro, pero la formación de sus discípulos ahora se volvía una prioridad de su ministerio. ¿Sabes cuál es la prioridad de Jesús para tu vida? Transformarte, no es hacerte feliz. De acuerdo a tus estándares. Ay, entonces ya valí. No. Cuando Él te transforma, eres feliz. Porque realmente conoces la plenitud de la felicidad y no el capricho de una necesidad siendo cumplida. Porque no es necesidad realmente lo que tú crees que necesitas. Y esto nos lleva a la siguiente escena. ¿Por qué? Porque después de mostrarnos a una multitud que sigue a Jesús, Marcos ahora nos muestra a Jesús llamando a los que Él quiere. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que Dios pone este pasaje en este preciso momento, después de que hay una amenaza de muerte, ¿lo pone para qué? Para mudarnos de fascinación a formación, para hacernos entender que Él está llamando a gente que está dispuesta a ser formada. Eso no significa que Dios no te va a salvar. No, Dios te va a salvar, pero la diferencia va a ser que vas a vivir tu vida sin propósito en esta tierra, en lugar de vivir esta vida con propósito. No hay cosa más grande y más bella que hacer aquello para lo cual Dios te formó. Y a lo mejor dices, bueno, pues puedo estar predicando todo el tiempo, tengo que hacer mi trabajo y mis negocios. Sí, Dios te formó para hacer negocios. Sí, Dios te formó para llevarte a las naciones. Sí, pero no nada más es eso. Él te llevó y te equipó de esa forma con la inteligencia para hacer negocios, te empoderó, te dio la gracia. ¿Para qué? Para que alcances a gente que yo nunca voy a poder alcanzar en esos negocios. Dios tiene una compañía de construcción. ¿Para qué Dios Pues para arreglar casas. No, para que cuando llegues a esa casa bendigas a esa gente. Dios hizo ingeniero, ¿para qué? Para que vayas y arregles minas. Sí, ¿para qué lo hizo? Para que cuando estés ahí y Dios respalde tu oración, entonces puedas testificar. Y cuando los ingenieros cabezones digan, ¿cómo le hiciste? Oré a Dios y Dios me dio la respuesta, como se los comentaba el domingo pasado con José Luis. Dios te quiere sanar como lo hizo con Silvia. Sí, Dios lo puede hacer, pero lo hace con un propósito, para que des testimonio. No para que te quedes, ¡guau, qué bonito mi brazo! No, da testimonio. ¿Sí me explico? Nos quedamos, ¡ay, qué chido está todo! Está bien bonito. Sí, está chido y está bien bonito, pero da testimonio. Abre tu boca. Trae luz en medio de tinieblas cuando empieces a hablar. Que la gente, cuando esté tan perdida en sus adicciones, en su depresión, en tantas porquerías que nos tiene atado el mundo, que cuando la gente esté ahí, tú puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Tú, Cristo te ama, tú eres aceptado por Jesús, y eso empieza a traer luz en medio de esas tinieblas. Y la gente que se sentía tan rechazada, tan reprimida, que tal vez fue rechazada todo el tiempo por su papá, por su mamá, tal vez fueron violados, tal vez fueron usados, traficados, tú no sabes lo que está pasando. De repente ellos jamás les habían dicho en su vida que alguien los amaba, y de repente vienes tú con la luz de Cristo y les das un abrazo y les dices, Cristo te ama, te amo. En ese momento la luz del reino de Dios, el poder del evangelio empieza a transmitirse a través de tu vida, y empieza a venir luz en medio de esas tinieblas, y la gente dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que siento? Lo que sientes es a Cristo resucitado, el que está vivo, el que se levantó de los muertos, el que quiere amarte y darte dirección. ¿Sí lo ven así? O simplemente, pues es que me da pena predicarles. Vean el mundo espiritual, abran sus ojos, vean el poder que Dios les ha dado y nos ha dado. Ay, está bien bueno esto. Y esta escena nos obliga a preguntarnos, ¿estoy siguiendo a Jesús por lo que puede hacer por mí? ¿O me estoy rindiendo a lo que Él quiere hacer en mí? ¿Estoy fascinado con Jesús? ¿O estoy siendo transformado? ¿Qué estamos haciendo? Y la número 2, la multitud. Dios nos lleva de la fascinación a la formación, y de ahí nos lleva de la multitud
a la elección. Vamos a ver versículo 13. Subió Jesús a la montaña y llamó a los que quiso. ¿A quién llamó? ¿Quién los llamó? ¿A qué los llamó? A su obra. ¿Para qué? ¿A quiénes? A los que quiso. Tú estás aquí hoy, Dios te llamó. No porque eres muy bueno, sabemos y nos tenemos claro. A unos se les ve, se les nota más que está muy claro, a otros menos. Pero todos sabemos que estamos aquí no por nuestro dulce genio cuando nos enojamos. ¿Verdad? Porque aquí venimos y nos comportamos, pero en la casa, hijo de Villa. Los hijos del trueno, ¿verdad? Uy, te pones bien intenso, ¿verdad? Dice, y Jesús los llamó a los que Él quiso. Dios te llamó porque Él quiso llamarte, su soberanía, su soberanía. Este versículo es corto, pero está lleno de significado. Primero Jesús los sube a la montaña y eso nos sugiere que estamos entrando en un momento importante, deliberado y decisivo. ¿Dónde le dio Dios a Moisés los mandamientos? En una montaña. ¿En dónde se transfiguró Jesús? En una montaña. ¿En dónde fue el último lugar donde Jesús ascendió? En una montaña. ¿Dónde quedó el arca? En una montaña. La montaña habla de intimidad. ¿Habla de qué? De una posición espiritual. Habla de un momento donde Dios va a hacer algo. Jesús sube a una montaña y esto sugiere que estamos entrando en un momento importante, deliberado y decisivo. Pero el énfasis central está aquí. Llamó a los que quiso. Nadie no dice que llamó a los preparados o a los más capaces o a los que se ofrecieron o a los que Él quiso. Él llamó a los que Él quiso y nos recuerda una verdad central. El discipulado no comienza con nuestra iniciativa. Comienza con la iniciativa de Jesús. La transformación no comienza porque tú dices, ay, pues sí, bueno, ya me dejo flojito y cooperando. No, la transformación comienza porque Jesús te llamó. Amén. Dios te llamó. Tú estás aquí porque Dios te llamó. Tú estás aquí porque Dios te escogió. No por lo que tenías, sino por lo que Él lo deseó. ¿Estás aquí por eso? Sí, yo estoy aquí por eso. Y eso significa que Él empezó la buena obra y la buena obra continúa. Y lo más hermoso es que la transformación no sucede cuando yo simplemente me dispongo. Es cuando ¿qué? Cuando Él ya lo deseó, Él lo diseñó, Él nos llamó. ¿Sí me explico? Simplemente nosotros tenemos que rendirnos. ¿A qué? A la verdad de que la transformación no depende de mí, sino depende de Él. ¿Sí me explico? Es una línea muy delgada que tal vez es difícil de entender, pero es muy importante que la entendamos. Porque si tú crees que Dios te va a transformar solamente si tú te dispones, entonces estás acabado. Porque tu disposición es emocional y un día sí vas a querer y otro día no vas a querer. Una circunstancia va a pasar y entonces vas a querer y otra circunstancia sucede y entonces ya no quieres. Y luego no pasa nada y ya no sabes si quieres o no quieres. Te haces tibio y Dios te vomita de su boca. Pero cuando entendemos que yo voy a ser transformado no porque yo haga que suceda, sino porque Él ya lo decidió desde el primer momento que me llamó. Él no me llamó para quedarme como una persona fascinada, sino transformada. Esa es mi verdad. Esto nos revela cómo opera el reino de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Esto nos revela cómo opera el reino de Dios. Jesús les llamó. El discipulado o la formación no comienza con nuestra iniciativa, ya comenzó con la iniciativa de Jesús desde que nos llamó a salvación. Cuando te estás bautizando, que estás así, yo recibí a Jesús, mira, ese yo padrísimo. Dios ya decía, mi hijito, te estoy transformando. Y tú dices, ni sabías lo que venía. Y dices, ay, no supe ni a quién me metí, qué bueno, porque ahí ves que nos rajamos. Ellos no empezaron esta historia, Jesús la empezó. Ellos no se acercaron para ganarse un lugar, Jesús los llamó. Y esto nos revela algo muy importante acerca de quién es Jesús. Jesús no está actuando aquí como un maestro cualquiera. Está llamando a estas personas con autoridad soberana. Él dice, yo soy Dios, yo te llamo, porque me place. Y está formando una comunidad alrededor de esta persona. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Porque Dios quiere que esta comunidad que está aquí, que a lo mejor tú piensas que están medios apestosos, o medios feos, o medios lindos, o medios guardados. Es que este es el tipo de gente con el que puedo convivir. Bueno, esa gente Dios la puso ahí. Y qué bueno que te sientas cómoda para darte una palmadita allá. Pero también puso al otro que es bien gañán. Porque este te va a quitar lo creído y lo fresa. Lo cifrino. Mis venezolanos. ¿Va? Dios te pone en una comunidad. Cuando Dios nos llama, nos hace parte de una comunidad.
y pone personas a tu alrededor. Y aquí hay un equilibrio hermoso. Vean esto. Jesús los llamó soberanamente, ¿verdad? Pero ellos respondieron voluntariamente. Y este es el punto central de esta predicación. Dios ya te llamó. Dios no quiere que te quedes fascinado. Dios quiere que empieces a ser transformado para que experimentes su reino, su vida. Para que experimentes el reino avanzando en tu vida y a través de tu vida. En tu vida y a través de tu vida. En mí y hacia afuera. Dios quiere que experimentemos eso. Y Dios nos hizo un llamado soberano bajo su autoridad. Él dijo, yo voy a salvar a Cristian, voy a salvar a Liz. Yo los voy a salvar. Yo los voy a transformar. Voy a terminar la buena obra que empecé en ellos. Pero también quiero que ellos decidan seguirme y no forzarlos a seguirme. Dios te llamó. Pero este balance es tan hermoso en la misericordia y gracia de Dios. Dios no nos necesita. Dios no nos creó con la idea de, ahí estaba muy solito Dios y dijo, pues voy a hacer a Julio. Y que nazca ahí en Tampico. ¿Julio? ¿Tabasco? ¿O dónde sea? ¿O ese al peje que nazca en Cancún? No, Tabasco. Guillermo. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. Tiene un plan. Los llamó soberanamente, pero ellos respondieron voluntariamente. ¿Vas a responder hoy a Jesús? La bola está de tu lado. El texto dice, llamó. Y luego los cuales se reunieron con Él. Él los llamó, ellos vinieron. Nuestra historia es igual. Eso nos describe, ¿verdad? Nosotros no iniciamos esta historia con Dios. Él la inició, Él se reveló, Él tomó la iniciativa, Él abrió nuestros ojos, Él nos dio la fe para responderle, aún para creerle. Pero lo más importante es que también debemos responder al llamado para nuestra propia transformación voluntariamente. Hay multitudes y hay discípulos. Mientras que las multitudes siguen a Jesús por lo que ven, los discípulos son llamados por Jesús por lo que Él quiere hacer en ellos. Y esto nos deja ver algo muy importante. Cuando la oposición crece, Jesús no responde con desesperación, responde con formación, con llamado, con formación, con intención. El discipulado no empieza por mi iniciativa, empieza por Jesús. Punto número 3. De la elección, Dios nos llama de la elección a la comunión. A la comunión. Vean esto, versículo 14, la primera parte. Llegamos al corazón de este pasaje. Jesús no solamente llama a los que quiso. Marcos ahora nos dice ¿para qué nos llamó? Vean esto es increíble y fundamental. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran. En el capítulo que vimos en Marcos, capítulo 1, del versículo 14 al 19, ¿se acuerdan que es paralelo este pasaje con eso? Jesús les llamó ¿para qué? Para que le siguieran. ¿Se acuerdan qué significaba seguir a Jesús? Era estar con Él. ¿Y qué? Y que aprendieran de Él. Que lo vieran hacer, que lo vieran vivir, que lo vieran convivir. Jesús los llamó, y aquí lo vemos una vez más. Jesús llama a sus discípulos para ser apóstoles y les dice algo: acompáñenme, estén conmigo, aprendan en mí, coman conmigo, duerman ahí conmigo, estemos todos juntos, véanme predicar, véanme liberar a los endemoniados, véanme sanar a los enfermos, véanme caminar sobre el agua, véanme, aprendan, porque eso es formación. Un niño aprende más por lo que ve hacer a su papá que por lo que su papá le dice. Pero antes de hablar de cualquier otra cosa, ya sea de predicación, autoridad o misión, antes de decirle eso a sus discípulos, Jesús define el discipulado en términos de cercanía. El discipulado lo define Jesús en términos de cercanía. No dice, ok, paso número 1, paso número 2, vamos a memorizar, vamos a analizar. No, dice, acércate a mí. Está conmigo. Quédate conmigo, ¿verdad? Sígueme, acompáñame, aprende de mí. Y esto es crucial. Esto es crucial. Jesús dice, para mí la formación está íntimamente ligada con la cercanía que tengas a mí. No está primero hacer, está primero estar. No se trata de primero hacer, se trata de primero estar. No primero actividad, primero comunión. No primero representar a Jesús, primero caminar con Jesús. Es lo que está diciendo Jesús. Acompáñenme. Y esto nos deja ver que el discipulado no comienza con lo que hacemos para Cristo, sino con una vida compartida con Cristo. Jesús los llama primero a su presencia,
Los llama a estar cerca de Él, aprender de Él, observándolo, escuchar su voz, ser moldeados por su carácter y vivir en comunión con Él. El punto no era solo que recibieran información, sino que fueran formados por la cercanía de su persona. Nosotros venimos a la iglesia y recibimos mucha información cada domingo. Aprendemos, pero no se trata de eso, se trata de que esa información te acerque a Él, ¿verdad? Y esto sigue siendo vital para nosotros, porque muchos quieren ser usados por Jesús sin aprender a estar con Jesús. Muchos quieren hablar por Jesús sin caminar con Jesús. Muchos quieren servir a Cristo sin cultivar intimidad con Cristo. Y hay muchos que están sirviendo a Cristo sin tener intimidad con Cristo. Hay muchos que hablan de Cristo sin primero sentarse a escuchar de Cristo. Y Jesús no separa estas cosas. La comunión precede la misión. No puede haber misión y después comunión. Dios me llamó, entonces voy a entrar en comunión con Él. No. La comunión precede la misión. La comunión precede la misión. Y esto confronta nuestra tendencia a medir madurez por actividad. Yo maduro porque hago. No. Tú maduras porque estás. Cuando Jesús primero la mide por cercanía. Cercanía. Y esto es increíble. Además de enviarnos a hablar por Él, Jesús nos llama a estar con Él. La comunión con Jesús siempre precede la misión de Jesús. Y por último, el último punto, de la comunión a la misión. De la comunión a la misión. Jesús nos llamó a los 12 solamente para que estuvieran con Él, los llamó para enviarlos. Versículo 14 y 15. Designó a 12 quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran. ¿Y qué? ¿Y para enviarlos a qué? A predicar. ¿Y a qué? Ejercer autoridad para expulsar demonios. Y aquí vemos que la comunión no era el destino final, era la preparación para la misión. Jesús los llamó a estar con Él, sí, pero también los llamó a salir por Él. Y esto importa muchísimo porque nos recuerda que la presencia de Jesús nunca nos encierra en nosotros mismos, siempre nos prepara para participar de su obra. Primero comunión, después misión. Primero presencia, después predicación. Primero cercanía, después autoridad. Jesús no los envía vacíos, los llena cuando están con Él. Ahí te llenas. Pero es que yo no sé qué decir. Llénate en Jesús. Disfruta de Él. Ámale. Ora. Búscale. Cambia tu perspectiva acerca de eso. Los envía después de haber estado con Él. Habiendo escuchado su enseñanza, vieron su carácter, recibieron su autoridad. La misión no hace de su currículo ni los capacita naturalmente, sino lo que Cristo hace en ellos les confía. En ellos y les confía. Y esto es lo que explica Marcos. Enumera a 12. Del 16 al 19 ven estos. Y estos son los 12 apóstoles. Y ahí los nombra. ¿No eran un grupo de personas súper impresionantes? Según criterios humanos, eran hombres reales, distintos, ordinarios, incluso con debilidades muy profundas como las tuyas y como las mías. Y sin embargo fueron los que Jesús escogió para continuar su misión. Y eso lo hemos dicho y lo hemos predicado muchas veces, pero yo creo que Dios lo sigue trayendo a colación porque somos bien cabezones y lo entendemos. Eso nos recuerda algo muy importante. Jesús no solo llama a personas capaces, Jesús capacita a aquellos que llama. Aquellos que llama. Y esto sigue siendo verdad hoy. Jesús sigue enviando personas comunes, pero formadas en su presencia. Sigue usando discípulos imperfectos, pero rendidos a su llamado. Sigue haciendo avanzar su reino por medio de personas que han aprendido a caminar con Él. La presencia de Jesús nos prepara para llevar a cabo el llamado que nos ha dado. Nada más. Jesús no solamente nos llama a estar con Él, nos llama a participar con Él de su misión. Jesús dijo, yo no puedo preservar mi misión en hombres emocionales, en mujeres emocionales, en mujeres y en hombres fascinados. Tengo que formarlos. Y la clave para formarlos es que estén conmigo. Yo ya te llamé no por lo que tienes, no por lo que hagas, no por tus errores. Te llamé porque te quise llamar, porque soy soberano. Y en este reino vienen y son partes de mi cuerpo aquellos que yo quiero. Ya te llamé, entonces ahora, entiende quién soy yo y cómo avanza mi reino. Participa conmigo, estate conmigo, ve conmigo y participa en mi reino. Y aquí está el resumen de estos 4 puntos. Tómenle fotos si quieren de nuevo para que lo vean en la semana y lo pongan ahí.
El primer punto, de fascinación a formación. La multitud sigue a Jesús por lo que hace, pero Jesús buscaba discípulos que sean formados por él. Ese es el punto número 1. Había una multitud que lo seguía por lo que le podía dar, pero Jesús quería discípulos que se dejaran ser transformados por él. Ese fue el punto número 1. Primero vemos en este pasaje que Dios quiere llevarnos de fascinación a formación. Pero no solamente de eso, Jesús nos llama a los que están siguiendo, ¿verdad? De la multitud, ¿a la qué? A la elección. Jesús no espera iniciativa humana. Él llama soberanamente a los que quiere para acercarlos a sí mismo, a Él. De multitud a elección. 3, de la elección a la comunión. Antes de enviarlos, Jesús los llama a estar con Él. La comunión precede la misión. Y número 4, de la comunión a la misión. Jesús forma a los suyos en su presencia y luego los envía con autoridad para continuar su obra. ¿Lo podemos ver? Qué cañón está este pasaje, ¿no? Que cuando lo lees dices, pues está bien sencillo, pues Jesús sigue haciendo lo que hace Jesús. No, Jesús está haciendo muchas cosas mucho más profundas a través de lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo aplico esto a mi vida? Ya para terminar. Pregúntate, ¿estoy fascinado por Jesús o estoy siendo formado por Jesús? Y hazte estas preguntas para reflexionar. ¿Quiero su ayuda, pero estoy resistiendo el proceso? ¿En qué áreas de mi vida estoy queriendo que Él me ayude, pero estoy resistiendo el proceso? En mi matrimonio quiero que Él me ayude, pero no quiero dejar de ser el hombre macho o orgulloso. O invertir en mi matrimonio. No lo quiero hacer porque, ay no, ¿para qué? Ya, así es nuestro matrimonio, ya nadie lo va a cambiar. Cuando Dios te quiere llevar para hacer un proceso en ti. Entonces pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida quiero la ayuda de Jesús, pero estoy resistiendo el proceso? Tal vez tienes problemas en la intimidad como hombre, adicciones. Y dices, bueno, es que sí, yo sé que no tengo que hacer esto, pero cuando Dios me llama a hacer cosas, no las hago. Quiero su ayuda, pero no quiero el proceso. Pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida quiero el alivio de Dios en mi vida? Pero siempre resisto la transformación. El alivio para tu corazón y para mi corazón no viene de desearlo solamente, viene de la transformación. Y la única forma en que Dios te va a aliviar de esas cosas que necesitas ser aliviado es a través de transformarte. Y por último, pregúntate, ¿cuántas veces he querido ser usado por Él, pero no quiero estar con Él? Así que la invitación de Jesús hoy no es a seguirlo por lo que Él hace por ti, sino a rendirte a lo que Él quiere hacer en ti. Hoy te llamo, iglesia, que te rindas. Cuando la oposición llegó a uno de los momentos más altos, Jesús no entró en pánico. No se dejó gobernar por el odio de sus enemigos, ni distraerse por la fascinación de las multitudes. Jesús respondió formando discípulos. Yo no sé en dónde estés hoy, pero no te dejes gobernar por el odio, ni por la adulación. Busca ser un discípulo. Haz lo que Jesús hizo. Y esto nos revela algo muy profundo acerca del Rey y de su reino. Jesús no hace avanzar su reino solo con multitudes impresionadas o fascinadas, sino con discípulos formados, con gente transformada. Por eso la pregunta no es solo si estás cerca de Jesús. La pregunta es, ¿estás siendo formado por Jesús? Ya entendiste que Él lo inició, Él lo está iniciando. Simplemente acéptalo. Acepta esta verdad como tu verdad. Porque Jesús hoy, mis amados, preciosos hijos, sigue haciendo lo mismo. Te sigue llamando, te sigue formando y nos sigue enviando. Jesús nos llama de la fascinación a la formación y de la formación a la misión. Mis amados, es mi anhelo
que hoy tú te puedas levantar y decir, Señor, ha habido estas áreas en mi vida que quiero alivio, quiero tu ayuda, pero hoy me doy cuenta que te he estado resistiendo. Te he estado resistiendo. Porque quiero y creo que lo que quiero es lo mejor para mi vida, pero me has mostrado claramente que eso no es lo que necesito, que no me convienen esas cosas, pero sigo aferrado. Y a lo mejor tú estás ahí hoy y quieres el favor y no está mal que quieras el favor, no está mal que quieras sentirte aliviado, que quieras sentirte libre, no está mal que quieras sentirte feliz, no está mal. Pero tenemos que entender que no es en tu forma, es en su forma. Y tenemos hoy que decirle, Señor, ya lo entendí. Tú lo iniciaste, tú lo vas a terminar. Simplemente hoy lo entiendo y tomo esa verdad para mi vida y me rindo a ti, sabiendo y confiando en que tú lo vas a hacer. Ayúdame a obedecerte. Dame el poder para obedecerte. Dame el poder para escucharte. Dame el poder para ser el hombre, la mujer que tú quieres que sea. Dame el poder para ser el hijo, el esposo, el pastor. Señor, entiendo que no puedo hacer nada sin ti. Te necesito. He tratado de cambiar mi vida a través de venir a la iglesia, porque está en mi control. Yo decido cuándo voy y decido cuándo falto. No es tu forma. No es tu forma. Jesús te dice, no te dejes de congregar. Hay gente que venía a la iglesia todos los domingos cuando les estaba yendo mal y les empezó a hacer bien y ya no vienen. ¿Y saben qué? A mí no me pagan más si vienes o no vienes. Ni me pagan menos. Ojalá me dieran bonos. A mí no me cambia nada, te cambia a ti. Pero ¿sabes qué es? Sí me cambia a mí, ¿por qué? Porque tú eres parte de mí, porque somos un solo cuerpo. Y por eso me interesa. Y por eso te hablo la palabra como te la hablo, sin tapujos. Y por eso te confronto y te incomodo a través de su palabra y no me detengo. ¿Por qué? Porque sé que esto es bueno para ti. Así que si tú estás ahí hoy, dile, Señor, aquí estoy.